Hola, buen día compañeros. Vamos a continuar con el tema de carta de Smith. Ya habíamos visto algunos de los usos de la carta de Smith. En clase vimos cómo obtener parámetros de las líneas de transmisión a través de la línea terminada en cortocircuito y en circuito abierto de manera analítica. Ahora lo vamos a ver con la carta de Smith. También se puede obtener esos parámetros y es mucho más sencillo que hacerlo de manera analítica. Vamos a empezar con esto. Ok. Sabemos que si nosotros tenemos una línea de transmisión y esta la hacemos terminar ya sea en circuito abierto o cortocircuito, y a partir de esas mediciones de la impedancia de entrada con mi línea terminada en corto o en abierto, puedo yo obtener las características de la línea, como son la impedancia característica, su factor de atenuación y su factor de constante de fase. Y quedamos que para líneas eléctricamente grandes se puede obtener el valor de alfa, y cuando son líneas eléctricamente cortas se obtiene con mayor precisión el valor de beta, pero mediante estas fórmulas analíticas que tengo yo aquí, que les repito, en función de la impedancia de entrada en cortocircuito y en circuito abierto, algo que ya vimos en clase. Hagamos un ejemplo primeramente. Tengo una línea de transmisión como la que se muestra aquí, donde es eléctricamente larga, físicamente tiene 25 metros, trabajando a 175 MHz. Se ha medido la impedancia de entrada, la impedancia en este punto cuando la línea termina en circuito abierto. Se ha encontrado que es 80.98, 86.7650, y luego se ha puesto en cortocircuito y se ha encontrado este otro valor de aquí abajo. Luego ese mismo segmento de línea, bueno, más bien esa línea, pero con un segmento más corto de 15 centímetros, eléctricamente más corto y de físicamente de 15 centímetros, a la misma frecuencia de operación, se ha encontrado que su impedancia de entrada en circuito abierto vale 0.09 menos J4538 cuando está en circuito abierto, y cuando está en cortocircuito 0.3640 más J46.75. Ok, entonces, ¿cómo encontrar los parámetros básicos de la línea a través de estas mediciones? Ya sabemos, ya lo hicimos en clase, que para encontrar Z0 simplemente es la multiplicación de la impedancia terminada en cortocircuito con la impedancia de entrada terminada en circuito abierto. Se multiplican ambos valores, se obtiene la raíz, bueno, se obtiene el producto de esa multiplicación, se le saca la raíz a ese producto y la impedancia característica de la línea viene dada por este valor, ya sea que lo tome con los valores cuando la línea es eléctricamente larga o cuando la línea es eléctricamente pequeña. Para ambos casos, sin importar cuál, me va a dar siempre el mismo valor de impedancia característica de la línea de transmisión. Por lo tanto, pues solo necesito sacar un solo valor. Ok. El valor de la constante del factor de atenuación viene dado por la expresión que tengo aquí, la inversa de 2 veces la longitud física por el logaritmo natural del valor absoluto del número complejo que sale de esta operación. Aquí tengo un número complejo, entre un número complejo, le saco la raíz a ese que me va a dar un número complejo, más un real es un número complejo. Aquí todo esto tengo un número complejo, y lo que yo necesito únicamente es la magnitud de ese número complejo, es decir, el cuadrado de cada una de sus componentes y la raíz del cuadrado de cada una de sus componentes para obtener el factor de atenuación en Neper sobre metro. Vamos a hacerlo por partes y no ahondar mucho, dado que ya hicimos de estos ejercicios en clase. Z y CC, entre Z y C0 vamos a hacer primero esta raíz que tengo aquí, me da este valor que se presenta de esta manera. Como les repito en clase, esto tiene que hacerse únicamente cuando la línea es eléctricamente grande para obtener un mejor valor del factor de propagación. Bueno, lo hago de esta manera, obtengo este resultado, lo sustituyo aquí, 1 más este valor que tengo y 1 menos este valor que tengo yo aquí, entre 1 entre 2 por 25, recuerden que la línea medía físicamente 25 metros, entonces esto me da un número complejo del cual únicamente requiero su magnitud, que su magnitud es 1.8376. Hago la operación correspondiente y me salen 12.16, 96 por 10 a la menos 3 Neper sobre metro.
Ok, ya tengo el factor de atenuación. El factor de fase es simplemente 1 entre 2L y nuevamente la misma operación de hace ratito, pero lo que requiero es el ángulo de fase de esa operación, pero beta, repito, luego cuando las mediciones de la línea es eléctricamente pequeña, aproximadamente 1/8 de longitud de onda. Ok, con esas mediciones voy a hacer primero esta operación, que es la que tengo yo aquí. Sustituyo los valores, hago la división, luego hago la raíz y me da este resultado que yo tengo aquí. Este resultado lo sustituyo aquí, tengo este valor. Lo que me interesa ahorita en este momento es el ángulo de fase, como lo dice la expresión. El ángulo de fase es 1.6441 radianes, no en grados, sino en radianes. ¿Por qué? Porque las unidades van a ser radianes sobre metro, tengo que tenerlo todo en radianes. Y entonces la operación me resulta de esta manera: 1 entre 2 por 15 centímetros, este ángulo, más 2 pi, 0. ¿Por qué 0? Porque recuerden que cuando la línea es eléctricamente pequeña, n es igual a 0. Si no fuera así, nos tendrían n valores de beta. Y pues no existen n valores de beta, solo hay uno de esos, es el real. Y ese va a ser el que vamos a obtener cuando n sea igual a 0 o la línea es eléctricamente pequeña. Entonces, beta es igual a 5.5138 radianes sobre metros. Por lo tanto, la constante de propagación viene dada por este valor. Esto ya lo sabíamos hacer. Esto ya lo hicimos en el salón de clases, todavía antes de que se suspendiera. ¿Cómo hacerlo? Con la carta de Smith. Con la carta de Smith, nuevamente, primero calculemos el factor de propagación alfa con la línea eléctricamente larga, que sería en este caso físicamente son 25 metros. Sus impedancias de entrada en circuito abierto y en cortocircuito son estos valores que tengo yo aquí. Y a partir de estos puedo obtener la impedancia característica, porque como siempre al usar la carta de Smith lo que necesito es normalizar. Entonces, para normalizar la impedancia de entrada en cortocircuito y en circuito abierto, pues necesito ese valor entre Z0. Ese valor, la impedancia de entrada en circuito abierto, es este valor entre Z0 y tengo este valor normalizado. Con lo que respecta a la de circuito en cortocircuito, pues es lo mismo, este valor entre Z0 y tengo este valor. Y como tal, entonces ya tengo las impedancias normalizadas. Voy a buscarlas en la carta de Smith. En la carta de Smith, las impedancias normalizadas: 1.3686 más J 1.24. Para el circuito abierto, las busco con la carta de Smith: 1.36, 1.84. Y aquí tengo mi impedancia normalizada de entrada cuando esta está en circuito abierto, perdón. Y la de circuito abierto también la puedo obtener, es 0.3387 menos J 0.37. La ubico una con otra. Si yo aquí tracé un círculo para mostrar lo siguiente, sin necesidad de trazar el círculo, ubico los dos puntos y luego trazar un círculo de ROE de cualquier punto, vería que ambas están exactamente a la misma distancia de una con respecto a la otra del centro, y que ambas están 180 grados una del otro con respecto a este ángulo, a este círculo que tengo aquí, perdón. Entonces siempre van a estar en lugares opuestos. Y tiene sentido, puesto que recordemos la carta de Smith. Aquí tengo un abierto, aquí tengo un corto, y están 180 grados uno con respecto al otro. Es como si nada más lo movíamos así. Y siempre van a estar estas impedancias de entrada, cuando están en corto y en circuito abierto, 180 grados una con respecto al otro. Bueno, entonces, ya sea que yo parta a partir de la impedancia de entrada en circuito abierto y en cortocircuito, que es lo que tengo yo aquí en la entrada, y el único movimiento que puedo hacer es hacia la carga. Vamos a encontrar primero alfa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como siempre, voy a agarrar, medir la distancia que tengo desde el centro de la carta hasta mi punto. En este caso voy a usar Z y CA. Daría lo mismo si uso Z y CC, porque como les dije, tienen la misma distancia de entre uno y otro, y que en este caso de mi carta es 4.3 centímetros. Me voy ahora sí a la escala, la última que nos falta, de atenuación, que dice aquí ATN dB. Voy a utilizar esa escala. Parto del centro, nuevamente, mido esos 4.3 centímetros, lo marco, más o menos da 2.7 decibeles que hay ahí, de aquí hasta acá. Y entonces
aquí sería lo que equivale, este punto sería la impedancia de entrada. ¿Qué tengo aquí en este extremo? ¿Qué es lo que conozco? Conozco la carga. La carga es un circuito abierto. Pues es toda la distancia que tengo yo aquí. De aquí a acá, para el caso de mi carta, es 8.1 centímetros. Lo mido aquí, que es exactamente este punto donde inicia la escala. La diferencia que hay entre este punto y este otro punto es de 2.7 decibeles. Esta diferencia es la atenuación total de la línea. La atenuación que hay desde aquí hasta acá se puede medir aquí simplemente conociendo los valores de impedancia que tengo a la entrada y de valores que tengo de impedancia a la carga, que para el caso de esta línea fue de 2.7 decibeles. Esta es la impedancia, la atenuación total de la línea en función de los valores que tengo de impedancia de entrada y de carga. Ok, entonces, ¿cómo conocer el factor de atenuación en Neppers? Bastante sencillo. Yo sé, la línea, lo acabo de ver, en su totalidad tiene una atenuación de 2.7 decibeles y tiene una longitud física de 25 metros. Yo sé que un Neppers es igual a 20 logaritmo de base 10 de e a la 1, o lo mismo 8.6858 y más cifras decimales en decibeles. Aplico mi regla de 3 para convertir estos 2.7 decibeles a Neppers. Y 2.7 decibeles es lo mismo que 310.8489 por 10 a la menos 3 Neppers. La atenuación total de aquí hasta acá. Entonces, si ya conozco la atenuación total y conozco la longitud de la línea, simplemente despejo este valor y tengo que alfa es igual a este factor de atenuación total entre la longitud de la línea y me da este valor que tengo yo aquí, 12.4339 por 10 a la menos 3 Neppers sobre metro. Si recuerdan, de manera analítica nos salió 12.1692 por 10 a la menos 3 Neppers sobre metro. Es decir, un valor bastante bueno, simplemente aplicando la carta de Smith y sin necesidad de hacer tantas operaciones. Recuerden una cosa, siempre vamos a ver la diferencia entre estos puntos, ¿ok? Para el caso de beta necesito nuevamente normalizar. Tengo las mediciones de impedancia de entrada en cortocircuito aquí abajo y en circuito abierto. A partir de estas dos tengo la impedancia normalizada. Bueno, la misma línea me hubiera dado el mismo resultado si uso los otros valores. Tengo la impedancia de entrada. Voy a normalizar las impedancias de entrada en circuito abierto y en cortocircuito, que simplemente es este entre este y luego este entre este. Lo tengo aquí. Tengo estos valores que me dan aquí. Esta vez en la parte real me sale muy pequeña. Realmente muy difícil, casi no es que imposible poner en la carta de Smith este valor. No llega hasta tanta precisión los tamaños que tengo aquí. A lo mejor una cartota más grande pues sí se podría. Por lo tanto vamos a suponer que este valor es 0. Ok, entonces vamos a ubicar los valores de las impedancias normalizadas de cortocircuito y en circuito abierto. Y los tengo aquí. En cortocircuito quedamos que es más J 1.08, más o menos cae aquí en cortocircuito, y en circuito abierto es menos J 0.91, cae aquí. Vean nuevamente que hay entre ellos dos un ángulo de una diferencia de 180 grados. Uno con respecto al otro son puntos extremos, en este caso del círculo exterior de la carta de Smith. Ok, ya ubiqué cada uno de los puntos y no importa cuál de los dos use, estoy yo aquí. Esta es la impedancia de la entrada, ya sea que cuando termine en cortocircuito o en circuito abierto me ubico yo aquí. Me tengo que mover hacia la carga. ¿Y cuál es la carga? Si utilizo pues la carga es un circuito abierto. Si utilizo la carga es un cortocircuito. Aquí está el corto y aquí está el abierto. Ya sea que utilice o voy a tener exactamente la misma longitud, porque físicamente la línea mide lo mismo. No cambié la longitud, nada más cambié la carga. Y tengo que la longitud es 0.132 longitudes de onda, de aquí hacia acá, o de aquí hacia acá, tengo exactamente la misma longitud, 0.0132 longitudes de onda. Es decir, me estoy moviendo de la entrada nuevamente hacia la carga, y estoy averiguando cuánto es la longitud física, la longitud eléctrica, perdón, de la línea de transmisión. Yo conozco la física. Ok, entonces a partir de esto, la longitud eléctrica de la línea de transmisión es 0.132 lambdas. Yo sé que su longitud física es de 15 centímetros.
tengo aquí la longitud eléctrica y la longitud física. Entonces, vamos a hacer algo muy atrevido. Vamos a despejar lambda de aquí. Y simplemente la longitud de onda son 15 centímetros entre 0.132 y me da 1.3663 metros. Esa es la longitud de onda. Si yo sé que beta es igual a 2pi entre lambda, entonces beta es igual a 2.1363 metros. Y entonces hago la división y me quedan 5.5292 radianes sobre metros. Y si recuerdan, de manera analítica nos había salido 5.1538 radianes sobre metros. Es decir, valor bastante bueno, bastante aproximado y bastante confiable de el cálculo de beta mediante la carta de Smith, lo mismo que el cálculo de gamma, que diga de alfa y para tener gamma. Hagamos otro ejercicio. Esta vez tengo una línea de transmisión cuya longitud física es de 45 metros. Su longitud eléctrica es muy grande, a 750 MHz. Le mido la impedancia de entrada cuando esta termina en cortocircuito y luego cuando termina en circuito abierto. Y tengo estos valores: 71.03 más J.3, 31, 49.05 y 0.9967. Luego esa misma línea le corto un fragmento o otro fragmento de esa misma línea, pero una longitud física más pequeña, 3.3 centímetros. La pongo en cortocircuito, en circuito abierto, y sus mediciones de impedancia de entrada cuando están en esas condiciones de cortocircuito y circuito abierto son estos dos valores que tengo yo aquí. Entonces vamos a proceder a hacerlo de manera analítica, ya no tanto, porque eso ya lo vimos en el salón de clases, pero aún así vamos a ver los resultados que nos darían de manera analítica. De manera analítica, yo tengo que la impedancia característica es 59.04 menos J 0.542. El factor de atenuación es 26.4163 por 10 a la menos 3. Y el factor de fase es 22.73. Haciendo todas las operaciones voy a tener ese valor. Ya no vamos a andar más en eso porque les repito, pues ya lo habíamos visto. Ok, vamos a hacerlo con la carta de Smith. Con la carta de Smith, nuevamente, primero vamos a hacer el cálculo de alfa. Tengo que encontrar la longitud, más bien, para normalizar las impedancias de entrada de la línea de transmisión de esta longitud de 45 metros para encontrar alfa. Z y CC entre Z y CA me dan Z0 de este valor. Normalizo, es decir, este entre este me da este valor que tengo aquí. Este entre este me da este valor que yo tengo aquí. Tengo mis valores normalizados. Los busco en la carta de Smith. Estos valores normalizados me dieron muy pequeños aquí, bueno, muy cercanos del punto cero. No sé si alcancen a distinguirlos, pero cuando lo hagan ustedes, pues ya los encontrarán. Es 0.083 menos G 0.06. El valor de la parte imaginaria es muy pequeño, pero sí se puede llegar a graficar sin estar sobre la línea. Pero nuevamente están 180 grados uno con respecto al otro. Ok, a partir de ese valor, entonces puedo yo medir, vamos a medir la factor de propagación. Vamos a obtener el factor de propagación. Nuevamente mido la distancia que hay desde el centro hacia este punto, ya sea que sea cuando la impedancia termina en circuito abierto, cortocircuito. La distancia, le repito, va a ser la misma, 0. En mi caso de mi carta de Smith, 0.8 centímetros. 0.8 centímetros. Los traslado aquí, 0.8 centímetros. Marco más o menos cae en 10 decibeles. Y de aquí a acá son 0.8, hago la marca, luego voy ya sea a la carga, ya sea al abierto o ya sea al corto, mido mi distancia, mido la distancia aquí, que es este extremo, y la diferencia que hay entre este y este otro punto es de 10 decibeles. Ahorita no se vayan con la finta porque luego en otros ejercicios va a ser diferente de que este valor es la atenuación. No, en este caso únicamente está dando así, pues porque me estoy partiendo desde aquí, desde el punto de la carga. Pero si la carga tuviera otro valor, un valor diferente al circuito abierto y al corto, me quedaría en cualquier punto de la línea de transmisión y no necesariamente me medirían 10 decibeles. Lo que siempre voy a medir es la diferencia que hay entre un punto y otro, pero ya lo veremos más adelante. Ahorita nada más simplemente no se vayan con la finta.
Entonces la atenuación total de la línea de transmisión es de 10 decibeles. La atenuación que tengo entre aquí y acá es de 10 decibeles. Entonces, si yo conozco que la atenuación total de la línea de transmisión del producto alfa L es igual a 10 decibeles y conozco que la longitud física de la línea es de 45 metros, convierto esos 10 decibeles a nepers mediante esta relación que ya conocemos, que es 1.1512 nepers. Despejo el valor de el factor de atenuación alfa, lo divido, es entre este que tengo aquí, 45 metros, y me da este valor que tengo aquí, 25.5842 por 10 a la menos 3. Con la carta de Smith, de manera analítica nos daba 26.41, un valor bastante aceptable que yo tengo aquí. El cálculo de beta. El cálculo de beta, nuevamente, tengo carta de Smith. Lo que tengo que hacer es normalizar. Tengo mi impedancia de entrada en corto, en circuito abierto. Tengo mi impedancia característica. Normalizo los valores de estos que tengo aquí para encontrarlos en la carta de Smith. Nuevamente la parte imaginaria me resulta muy pequeña. Si recuerdan nuestros cursos cuando vimos las líneas eléctricamente cortas, esto se debe a que el factor alfa L realmente es muy pequeño y únicamente tengo casi parte imaginaria. Y aquí lo estoy comprobando, este valor me está dando muy pequeño cuando la línea es eléctricamente corta. Ok, entonces ya tengo estos valores que tengo yo aquí, los encuentro en la carta de Smith. Aquí tengo ICC, la impedancia de entrada cuando la línea termina en cortocircuito o la impedancia de entrada cuando termina en circuito abierto. Nuevamente 180 grados entre una con respecto a la otra, ya sea que utilice la de impedancia en circuito abierto que está aquí. O sea, yo siempre estoy en la entrada y me tengo que mover hacia la carga. En la entrada es la carta de Smith, me dice que para moverme hacia la carga es hacia acá, en este sentido. Entonces me muevo de aquí hacia acá o de aquí hacia acá. La longitud eléctrica de la línea siempre va a ser L igual a .125 longitudes de onda. Ya sea, repito, de aquí o desde aquí, L.125 longitudes de onda. Esa es la longitud eléctrica de la carta de Smith. De la línea de transmisión, perdón. La línea de transmisión 0.125 longitudes de onda, eléctricamente y físicamente 3.3 centímetros. Entonces puedo despejar lambda, el valor de lambda y obtener este valor, que lambda es igual a 0.264 metros. Yo conozco que beta es igual a 2 pi entre lambda, entonces sustituyo este valor y me queda 23.79. de manera con la carta de Smith, mientras que de manera analítica me salió 23.77 radianes sobre metro, un valor, les digo, bastante bueno. Por último, un último ejercicio con la carta de Smith, por lo menos por este video. La línea tiene 12.65 metros, opera 180 MHz. Cuando esta termina en circuito abierto, tiene esta impedancia de entrada. Cuando esta termina en cortocircuito, tiene esta impedancia a la entrada. Ese mismo segmento de línea, pero para eléctricamente más pequeño, de 16.45 centímetros. Estos valores yo los escogí de manera arbitraria, simplemente que fueran bastante pequeños y bastante grandes. Okay. Entonces, tengo aquí la impedancia de la entrada, me va a dar este valor que tengo aquí cuando la termine en circuito abierto, y la de cortocircuito me va a dar nuevamente otro valor que tengo yo aquí. Necesito normalizar con la carta de Smith, pero primero veamos qué valores tendría analíticamente. Analíticamente lo que tengo son estos valores que tengo yo aquí: 26, 27, 27.84 para la constante de atenuación, 76.56 y menos J 0.38 para la para la impedancia característica, y para beta 6.3688. Entonces, nuevamente con la carta de Smith normalizo estos valores de mi impedancia de entrada y mi impedancia de entrada en cortocircuito o circuito abierto, los tengo que normalizar. Tengo Z0 que los obtengo simplemente sacando la raíz de la multiplicación de estos dos valores, y me obtengo estos valores que tengo yo aquí normalizados. Esos valores normalizados voy y los busco en la carta de Smith.
1.1860 cuando está en cortocircuito, menos J 1.46, que es lo que tengo yo en este punto de aquí. Y la otra en circuito abierto es el valor que tengo yo aquí. Y vean que va a ser exactamente la misma distancia, el trazado 180 grados uno con respecto al otro. La distancia que hay entre este punto, el centro, y el punto que marqué la impedancia normalizada es de 4 centímetros, ya sea que ubique este o que ubique el otro. Esta distancia la reproduzco aquí abajo, marco los 4 centímetros, cae aquí 3.05 decibeles. Entonces lo que hay que hacer ahora nuevamente pues es medir, ya sea que me vaya yo al del corto al circuito abierto, simplemente es esta misma escala. La atenuación total de la línea 3.05 decibeles, de aquí hacia acá son 3.05 decibeles. Entonces, si yo sé que la atenuación total de la línea es 3.05 decibeles y sé que su longitud física es 12.56 metros, entonces lo que tengo es primero convertir este valor a nepers, luego despejar y hacer la división entre la longitud física de la línea y tengo este valor 27.75 con la carta de Smith y mediante la forma analítica 25.85. Es decir, nuevamente nuestra carta de Smith nos da valores bastante buenos y aceptables para los valores que estamos buscando. El siguiente valor, cálculo de beta. Beta, nuevamente con la línea eléctricamente pequeña, tengo esta impedancia de entrada en circuito abierto y esta impedancia de entrada en cortocircuito. A partir de estos obtengo Z0, normalizo. ¿Para qué necesitaba Z0? Para normalizar, es decir, este entre este me da esto, este entre este me da esto que tengo aquí. Le dejo otra vez, este valor es muy pequeño. Los ubico en la carta de Smith, menos J 0.85, 0.57, que más o menos está por aquí. Esta es la impedancia de entrada cuando la línea termina en circuito abierto, la impedancia de entrada cuando termina en cortocircuito. Nuevamente están ambas 180 grados una con respecto a la otra. Entonces, si yo me encuentro aquí, que es la entrada de la línea de transmisión, y voy a ir hacia la carga, es decir, hacer este giro con la carta de Smith y obtener la longitud eléctrica de la línea de transmisión, ya sea que me vaya desde aquí hacia acá o desde aquí hacia acá. En ambos casos voy a tener una longitud de 0.1675 longitudes de onda, desde aquí hacia acá o desde aquí hacia acá. Porque termina el circuito abierto, aquí está el abierto, termina el cortocircuito y aquí está el cortocircuito. Es toda la longitud de la línea de transmisión. Con ese valor, entonces, si yo sé que la línea mide eléctricamente 0.1675 lambdas y que físicamente mide 16.45 centímetros, es decir, esta igualdad se está cumpliendo, despejo lambda, me va a dar la longitud de onda de 0.9820 metros o 98.2 centímetros, y que sé que beta es igual a 2pi entre lambda. Entonces tengo este valor de beta que tengo yo aquí, un valor bastante aceptable con la carta de Smith. Okay. Bueno, por parte ahorita es todo. Luego en el siguiente video vamos a seguir viendo más ejercicios de la carta de Smith. Ahorita la dejamos aquí y bueno, nos vemos hasta luego.